Bienvenidas, bienvenidos portadores del código origen, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Código Hemisferus. Este es el video de técnicas de manifestación número 2. Si no has visto el video número 1, te recomiendo que vayas a la lista de videos, lo busques, aquí está colgado en el canal para que tengas toda la perspectiva acerca de técnicas de manifestación. En este video número 2 vamos a estar hablando de cómo impregnar un deseo en el campo morfológico. Esta es una técnica desde Código Hemisferus, la cual yo he desarrollado. Y bueno, quiero compartirla ahora con ustedes, así que no se pueden perder este video, quédense hasta el final. Y bueno, aquí vamos. Hablemos de técnica de manifestación acerca del campo morfológico y desde la metacognición. Y bueno, más que nada esto es ir un poquito fuera de lo que se habla o se ha hablado acerca de manifestar. A veces se ha hablado acerca de que pues hay que intentar de convencernos de que algo ya ocurrió, sentirlo en el cuerpo como una emoción, imaginar cierta imagen con detalles de dónde estamos, que si el carro que ya queremos, la casa, imaginarnos ahí. Pero ¿qué pasa cuando tu cerebro no procesa imágenes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí, desde mi experiencia, sí me ha costado un poquito esto de imaginar o de sentirlo en el cuerpo. Tuve que entrenar a mi cuerpo, entrenar a mi avatar, porque como ya les he compartido en otros videos, el avatar es la interfaz que materia con materia, ¿no? O sea, tu cuerpo es esa interfaz de materia para poder bajar todo lo que está en el campo de posibilidades hacia tu realidad. Entonces, obvio que materia con materia es afín y tiene que pasar por el cuerpo. Pero a mí, desde mi experiencia, sí me costó como ese entrenamiento un poco, porque yo no podía visualizar una imagen en concreto, simplemente mi mente se va a ver en negro. O sea, no, yo tengo, por ejemplo, el don de clarisapiencia, y entonces el don de clarisapiencia es más allá de una imagen o más allá de ver, escuchar o leer, sino que simplemente es un saber, es un download de información. Y como viaja tan rápido, entonces el cerebro no alcanza a procesar una imagen, un color, un sonido, simplemente se instala la información, llega como si fuese un tipo de saber o pensamiento. Entonces ahí ya entra el discernimiento entre discernir si estamos recibiendo una información nueva o si simplemente es un pensamiento random que anda por ahí circulando. Entonces se requiere de pues entrenamiento, se requiere de discernimiento para distinguir. Y bueno, ¿cómo se hace? Con preguntas abiertas, ¿no? Preguntando, ¿es esto mío? Y bueno, esa es otra cosa que después les puedo enseñar en otro video. Entonces esto de no ver imágenes o de no poder sentir sensaciones de tu deseo cumplido ya como si estuviese aconteciendo, pues puede relacionarse a algo que le llaman afantasia. Y afantasia es eso, de no poder ver imágenes, no poder tener sonidos o sentidos de lo que estás recibiendo o de tu deseo ya cumplido, ¿no? Entonces, pues ahí entra, ahí fue como desde mi experiencia costaba un poco esto de ver, visualizarme ya ahí en aquel lugar que yo quería manifestar, o en aquel viaje, o en aquella cosa, en aquella casa, en aquel carro. Entonces pues sí fui haciendo una investigación más profunda de cómo podría yo, desde la fantasía que está en mí o que es en mí, cómo podría yo transformar eso, expandirlo y llevarlo a una manera única de manifestación. Entonces esta técnica o esta manera puede que a lo mejor también otras personas ya lo hayan
visto, o lo hayan, no sé, canalizado, o lo hayan bajado, o lo practiquen. Obviamente que todo se expande desde algo que ya existe, entonces todos nos estamos expandiendo de información ya disponible, entonces no pretendo ser la única persona que ya sabe de esto o que lo hace de esta manera o parecido, ¿no? Porque todos tenemos una manera única de hacer las cosas. Entonces pues les comparto cómo lo hago yo para que tú también te preguntes después cómo lo harías tú. Y basado en la información que yo te estoy compartiendo, pues le agregues tu propio sazón, tus propios polvitos mágicos y pues lo puedas tú desarrollar desde ti mismo. Entonces, como les comentaba, esta técnica de manifestación, de impregnar el campo morfológico y que va de la mano con la metacognición, pues no es exactamente imaginarse una imagen del deseo cumplido y no es repetir tampoco afirmaciones robóticas para impregnar por repetición el cerebro. Más bien ahora, como les digo, pues es una técnica distinta donde no vamos realmente a perseguir el deseo, lo vamos a observar, lo vamos a elegir y luego vamos a impregnar el campo. Y para hacerlo pues vamos a utilizar una de las capacidades, como les comenté, una de las capacidades más fascinantes que tenemos como seres humanos y desde la mente que está en todo el cuerpo, que es la metacognición. Y la metacognición básicamente lo que significa es pues una manera sencilla de darte cuenta de lo que está pasando mientras lo estás pensando. O sea, es darte cuenta de lo que estás pensando mientras estás pensando. O sea que el pensamiento que está rumiando en tu cerebro no pases simplemente por automático, o como por ejemplo podríamos decir escuchar el latido de tu corazón. No es lo mismo que pauses y que dirijas tu atención a escucharte, a lo mejor con un, no sé, puede haber algún aparato que puedas usar para escucharte, o puede haber esto que usan los médicos, ¿no? Para escuchar el corazón. Entonces no es lo mismo a que el corazón esté palpitando constantemente y tú pues estés en tus quehaceres y todo, no estás observando y intencionalmente dirigiendo tu atención a escuchar los latidos del corazón. Simplemente está pasando. Entonces la metacognición sería intencionalmente dirigir mi atención a lo que estoy pensando. Entonces eso es metacognición. Y desde Código Hemisferus, que es todo el sistema que yo he desarrollado, pues vamos a llevar este concepto de metacognición un poco más profundo, un poco más lejos, ¿ok? Porque cuando puedes observar un pensamiento, pues también puedes dejar de identificarte con él y ya no pasa en automático, ya estás en modo observador. Ya no estás solamente en el personaje reaccionando al pensamiento. Ya no estás reaccionando pues a tu narrativa, a tu película, a tu creación, a tu narrativa por default de la película, de la creación de tu vida o de tu historia, sino que ya te conviertes en ese observador pues que la está viendo. Es como que dentro de ti te agarraste una sillita, te acomodaste y estás viendo pasar cada pensamiento como una escena única. Entonces no necesariamente es reaccionar a la escena, simplemente la estoy observando, estoy viendo con lujo de detalles lo que está pasando. Y cuando digo viendo, no me refiero a una imagen, porque probablemente, como les comenté de la fantasía, si no puedes ver una imagen específica en tu mente, en tu cerebro, o sea, me refiero a mente cuando hablo no de todo el cuerpo, sino mente en el procesador, cognitivamente. Entonces simplemente puedes darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo cuando ese pensamiento está ocurriendo. Porque el pensamiento en pocos segundos se convierte en emoción cuando diriges la atención. Cuando tu atención está sostenida en ese pensamiento, vas a darte cuenta cómo tu cuerpo reacciona a ese pensamiento.
Entonces no reaccionas en una palabra o en una acción, sino reaccionas desde una emoción o desde algo que pueda tu cuerpo mostrarte de qué puede ser ese pensamiento, qué calidad de pensamiento es. Si queremos ese pensamiento tiene la calidad de algo que quieras quedarte o sostenerlo o expandirlo, o simplemente lo quieres dejar pasar porque no es muy creativo que digamos. Es decir, puede ser un pensamiento que no tenga una calidad. Todos los pensamientos tienen la capacidad de crear, pero la calidad de la creación es la que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pensando soy una loser, no sirvo para nada. Entonces esos son pensamientos que a lo mejor quiero dejar pasar y no quiero darle, no quiero sostenerlo y llevarlo a su máxima expresión. No lo quiero sacar de la observación. Lo veo pasar, pero no lo quiero tomar y traerlo aquí al cuerpo y materializarlo, porque pues entonces no quiero ser una inútil, no estoy eligiendo eso para mí. Entonces la calidad del pensamiento puede que no vaya con lo que quiero crear o lo que estoy eligiendo crear o mi mejor versión de lo que quiero crear. Entonces ahí elijo dejarlo pasar. Es una posibilidad dentro de un mar de posibilidades, y no por el hecho de que vino y lo pude reconocer quiere decir que lo voy a elegir para encarnarlo, para traerlo a mi realidad. Ahí es donde puedo elegir qué puedo dejar pasar y qué no, qué puedo traer aquí al frente de mí, a mi cuerpo, y lo puedo encarnar, o que simplemente puedo elegir que pase, sin reaccionar, sin rechazarlo, sin darle ningún contexto, sin clavarme en la textura, simplemente lo dejo pasar. Entonces ahí es donde puedo elegir dentro de ese mar de posibilidades que son los pensamientos. Entonces, antes de que pase a ser una emoción y se convierta en una acción y se convierta en algo que puedo sostener en mi cuerpo, tengo la oportunidad de dejarlo pasar o de traerlo al sostener mi atención por más tiempo, por más prolongación, y es ahí donde lo materializo. Entonces, esto es la metacognición desde la técnica de código hemisferos. Entonces, ya no es solamente el personaje reaccionando dentro de la película, como les decía. Ya te conviertes en el operador que puede mirar la película conscientemente, la puede reconocer el patrón y elegir qué información continúas alimentando. ¿Qué tipo de o qué calidad de pensamiento quiero seguir alimentando, sosteniendo en mí? Y ahí comienza pues toda la técnica. Entonces, más que nada, el deseo pues no es manifestación exactamente. Primero tenemos que comprender algo, que desear y manifestar pues no es exactamente lo mismo, ¿ok? Porque puedes desear algo intensamente, lo puedes querer, como quiero una relación, deseo una relación amorosa, romántica, deseo el dinero, quiero esa casa, deseo ese carro, deseo esa oportunidad. Pero el problema no necesariamente es desearlo, porque el deseo puede existir. Deseo, todos tenemos deseos. El problema aparece, o el programa aparece, cuando cada vez que piensas en ese deseo, inmediatamente activas también la evidencia de su ausencia. Entonces, tu mente te trae, sí, pero no lo tienes, sí, pero ya viste cuántas deudas tienes, sí, pero, o sea, la razón de que ese deseo no pueda ser posible para ti, se convierte de posibilidad, de algo que es posible a algo imposible para ti, porque tu cerebro cognitivamente está entrenado para traerte el por qué no es posible. Está entrenado así. Entonces esta técnica está también diseñada para que empieces a entrenar tu cerebro, tu procesador y tu cuerpo a que no reaccione inmediatamente a traerte este abanico de posibilidades de por qué no, más bien por qué sí. Entonces lo vamos a hackear. Vamos a hackear tu algoritmo cognitivo. Entonces, querer dinero, pero observas tus deudas. Como les digo, o sea,
quiero el dinero, deseo el dinero, pero a la vez tengo me tiro un montón de posibilidades de ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo tener? ¿No? Entonces hay que entrenarlo el por qué sí lo puedo tener. Entonces, recuerda que todas las veces que pues no funcionó, se impregnó como experiencia. Entonces tu cerebro lo único que está haciendo es llevarte a lo conocido, es recordarte que ya anteriormente tuviste una experiencia donde no funcionó. Entonces ahí es donde vamos a impregnarlo con lo que es que por qué sí puede funcionar. Entonces ahí es cuando empezamos a entrenar a nuestro procesador cerebral para que nos tire posibilidades del por qué sí. Entonces ahí es donde ocurre pues la magia. Ahí es donde ocurre lo fascinante, que el deseo pues apunta hacia una posibilidad, pero tu atención continúa regresándote hacia la realidad que ya conoces. Entonces desde Hemisferus podemos decir que el deseo es como que es tu selección de dirección. El deseo es como la base, ¿no? Ahí está, ¿a dónde apunta mi deseo? Pero tu identidad, qué es lo que crees verdad de ti, es lo que sostiene ese deseo en tu realidad. Entonces el deseo se puede esfumar y deja de ser posible para imposible si tu identidad es carente. Pero cuando empiezo yo a encarnar la identidad completa, donde no me falta nada y donde todo puede ser posible, entonces ahí es donde empieza a cambiar mi manera de procesar esa información. Cuando estoy observando el pensamiento bajo la metacognición, y es ahí donde ya puedo hackear a mi algoritmo y hacerlo posible para mí, para mi realidad, hacerlo una verdad, naturalizarlo en mí. Entonces, la metacognición observa al cuerpo, a tu avatar. Entonces imagina por un momento que tu mente pues tiene una pantalla y esa pantalla aparecen pensamientos, aparecen recuerdos, aparecen programas, aparecen creencias, dichos que te dijeron en la infancia, y pues también las predicciones y posibilidades. Tu mente se adelanta a predecir lo que puede pasar, relacionándolo con una memoria y un recuerdo del pasado, porque eso es lo que ha experimentado hasta ahora, eso es lo conocido. Entonces tu mente cognitiva, tu parte cognitiva, pues está haciendo bien su chamba. Entonces nada más es cuestión de entrenarla para que esa chamba que hace, esa función que hace tan magistral, pues ahora sea más a tu favor que en tu contra. La metacognición introduce como un tipo de separación, es como un filtro, como vamos a pescar lo mejor de lo que hay en ese campo de posibilidades en pensamiento. Entonces, en vez de ir, esto no va a funcionar, ya nos pasó una vez, ahora puedes reconocer que estás observando un pensamiento que solamente se está adelantando a predecir algo que todavía no está pasando. Simplemente está prediciendo que no va a funcionar por algo conocido a través de una experiencia ya vivida. ¿Notas la diferencia entre la predicción de tu mente cognitiva a simplemente observarla sin reaccionar? Observarla sin reaccionar sería solo observar todos los detalles que tu mente te está dando de lo que puede pasar, pero no la impregnas en ti al simplemente observarla y dejarla pasar. No la estás trayendo, simplemente la viste, la reconociste, no la rechazaste, no dijiste, ay, no, que se vaya. No estás reaccionando, simplemente la estás observando y la dejas pasar. No la elijo y la dejas pasar. Entonces, desde el código Hemisferus, pues yo llamaría esto como sacar a tu cuerpo del automático y devolverlo al operador. O sea, sacarlo del pensamiento automático que reacciona inmediatamente y se va a la emoción y luego a la acción. Entonces pauso, lo observo y me convierto en el operador al decidir, elegir conscientemente si ese pensamiento lo quiero traer o no. Entonces ahí ya estoy eligiendo desde la conciencia, desde la libertad de elegir,
y no simplemente por inercia, porque ya apareció el pensamiento y ya todos los pensamientos son puedo confundir lo que eso soy yo, y no, porque tengo elección. Tengo elección de elegir qué pensamiento encarno y qué pensamiento no es lo que elijo, o que no me va a contribuir o que no va a crear más para mí. Que simplemente es un recuerdo de una memoria, que es una predicción nada más. Que está mi mente prediciendo una posibilidad de tantas, pero que no la elijo. Entonces así ya la respuesta pues no necesariamente se vuelve una creación, sino simplemente una observación. Entonces ahí te preguntas, ¿quiero seguir alimentando esta posibilidad, este pensamiento, esta predicción que mi mente cognitiva se está adelantando? Pero nos va a pasar esto porque recuerda que con fulanito no funcionó, entonces nos va a volver a pasar. Entonces es una predicción. Entonces la pregunta es, ¿quiero alimentar esta predicción? ¿La quiero traer a mi realidad o la quiero dejar pasar? Ahí es donde tú eliges conscientemente. Ahí es donde del observador te conviertes al operador consciente. Entonces ahora vamos a impregnar lo que sí queremos, lo que sí estamos eligiendo, después de observar el pensamiento, la posibilidad, el deseo, digamos. Elijo mi propio negocio. Tengo esta idea. Tengo la idea de hacer pasteles de manzana. Y ya tienes la idea de cómo van a ser esos pasteles de manzana. Van a ser en forma de corazón y van a tener esta decoración. Les voy a poner esto y lo otro. Esa es tu idea. Entonces de cierta manera se convierte en un deseo. Porque tienes el deseo de ya no trabajar para alguien más. Tienes el deseo de tener tu propio negocio de repostería. Y entonces tienes la idea de hacer este pastel o este pie de manzana distinto a lo que hayas visto en otras reposterías o en otras tiendas, o incluso en la repostería donde tú trabajas ahora para otra persona. Pero tienes el deseo de ya no trabajar para alguien más. Tienes el deseo de tener tu propia repostería y tienes la idea de hacer tu propio pie de manzana. Entonces lo llevas a la metacognición, observas esa idea. Y si no viene ninguna imagen a tu mente cognitiva, está bien. Simplemente estás observando, estás pensando en el pie de manzana. Estás pensando en que vas a tener tu propio negocio, que es posible para ti. Entonces ya de ahí ya le estás metiendo metacognición, porque lo estás observando. Si viene una imagen, recíbela. Porque bueno, ya se está expandiendo esa idea, ya se convirtió en una imagen. Si no ves una imagen, no hay problema, no hay nada equivocado con que no veas ninguna imagen. Si ves un color, si ves un símbolo, si ves un número, si se te viene una frase de una canción, si se te viene un sonido, cualquier cosa que se te venga cuando estés pensando, rumiando en tu deseo y en tu idea, entonces déjalo venir, que se expanda ese pensamiento. Entonces, ¿quieres seguir alimentando esa posibilidad? Es grandiosa, te contribuye, es realmente, verdaderamente algo que estás eligiendo traer a tu realidad. Sí, entonces le sigues. Pero si no, la dejas pasar. Ahí eliges, liviano, pesado. Se siente liviano, se siente expansivo, va a crear más, pues métele más, sigue rumiando en eso. Pero si no, déjalo pasar y vete al siguiente pensamiento. Y después, ahora vamos a introducir al campo morfológico ese deseo, ese concepto. Digamos, usando el mismo ejemplo de la repostería, lo llevamos, el concepto, al campo mórfico o al campo morfogenético. Entonces eso ha sido propuesto ya en varios contextos, lo han usado científicamente, la neurociencia, lo han usado en diferentes interpretaciones, pero obviamente pues no hay hechos así súper establecidos en la ciencia, hay hipótesis especulativas, pero
desde Hemisferos, pues sí lo estoy utilizando como el campo morfológico, como un modelo conceptual para manifestar. Entonces, imagino como un campo de posibilidades. Imagino que de mí salen estos filamentos desde todo mi cuerpo, desde mis manos, como si salieran estos rayos de energía y me conecto con esa matriz, con ese campo o esa latiz cuántica de posibilidades donde está toda la información y donde ya existe toda esa creación, donde ya existe ese pay de manzana, donde ya existe mi propia repostería. Porque si vino a mí en mi metacognición, si lo pude observar, ya sea sintiéndolo, viéndolo con una imagen o simplemente un saber, una información, un pensamiento sin ver una imagen, o vi un símbolo o vi algo que está relacionado con mi idea y se expandió, quiere decir que en ese campo morfológico de creación donde todo ya existe, es nada más cuestión de que me conecte con esa posibilidad desde mi avatar, desde esta interfaz y lo traiga a mi realidad. Entonces esa es la combinación de metacognición con la conexión o vinculándome conscientemente con ese campo de posibilidades que ya existe. Entonces imagino, como les digo, como este campo de posibilidades y si no lo puedes ver, pues a lo mejor, no sé, tu cerebro te va a tirar alguna imagen de algunas bolitas eléctricas o a lo mejor te va a tirar imagen así tipo moléculas donde todo un punto se conecta con otro y con otro y con otro, o a lo mejor no vas a ver nada, pero va a ser como un saber, como una información, como un pensamiento que está viniendo sin ver una imagen. Entonces, de la manera que sea que tu cuerpo, que tu procesador te lo traiga, deja que suceda, obsérvalo. Entonces tu deseo representa una configuración posible dentro de ese campo de información ya existente. Es una versión de realidad donde aquello que deseas ya tiene una forma, ya existe. Entonces, desde esta práctica, no consiste en controlar mágicamente esta configuración o no consiste en controlar el cómo va a pasar. Simplemente nada más es vincularte con eso desde tu cuerpo. Como les digo, si te funciona pensar, imaginar que de tus manos salen como ciertos filamentos o hilos energéticos, o de tu cabeza o de tu corazón, que un hilo que a lo mejor se conecta con aquel punto y aquel punto es ese deseo que te estás imaginando y a lo mejor con tus manos lo traes hacia acá o tu pecho te lo trae. No sé cómo lo vaya a conectar tu cerebro, porque cada cerebro es único. Cada procesador lo va a interpretar diferente. Entonces, desde mi experiencia, yo lo veo como si fuera de mis manos saliendo estos filamentos, y estos filamentos salen a través de mis dedos y yo muevo las manos y esas manos es como si estuvieran tejiendo información en ese campo, y entonces lo veo venir a mí desde mis manos y yo lo traigo a mi cuerpo. Pero cada quien lo va a ver distinto, o a lo mejor no vas a ver nada, pero es como les digo, un saber desde el modo observador. Ya estás en metacognición. Entonces esto lo puedes hacer en cuestión de minutos. Cada vez que lo practiques más y más y lo naturalices en ti, lo vas a poder hacer bien rapidito. No vas a tener ni que cerrar los ojos, ni ponerte en modo meditación, ni nada de esto. O sea, eso lo vas a poder hacer rápido, hasta con los ojos abiertos. O sea, me conecto con ese futuro posible, con ese campo de posibilidades. Ya existe, sé que existe para mí porque lo estoy deseando. Si no, no lo deseara. Está en mi campo, lo deseo. Entonces, si no fuese posible para mí, ni en mi radar estuviera, o sea, ni se me prendiera el foco, ni me pasara por la mente. Pero si me está pasando por la mente, es porque existe en mi campo, y pues si existe en mi campo, quiere decir que ya está creado, y si ya está creado, es nada más cuestión de que me vincule con eso, que me conecte con eso, que lo traiga aquí, creyendo lo posible para mí, lo impregno en el
campo morfológico arriba y abajo. Traigo el cielo a la tierra. Traigo esa posibilidad a mí. Creo, lo siento, lo sé que es posible para mí. Y no dudo de que va a acontecer y va a pasar. Entonces, así es como lo impregno. Desde esa metáfora de posibilidad, desde ese campo de información que ya existe, desde esa latiz cuántica de la que hablaba Greenberg. Entonces, la práctica esta que les estoy enseñando no consiste en controlar, como les digo, mágicamente el universo, sino más bien consiste en entrenar a tu mente y a tu cuerpo para establecer una relación diferente con esa posibilidad elegida. Porque cuando eliges esa posibilidad conscientemente desde el observador y luego desde el operador, desde que el observador tiene control bajo la elección que está viendo y eligiendo, él tiene el control de impregnarlo en el cuerpo y que el cuerpo lo traiga a la luz, como que lo pare, no lo trae a la luz, lo trae a la vida. Entonces empiezas a cambiar lo que observas y ya te vuelves más selectivo en lo que quieres traer a la luz. A la luz me refiero a la vida, a tu materia, a tu realidad, a lo que vas a vivir como experiencia después. Las experiencias que estás viviendo ahora son resultado de lo que impregnaste en tus pensamientos meses atrás, años atrás. Por eso es que inmediatamente no es como que ya vas a empezar a ver mañana lo que impregnaste hoy, no, porque traes un efecto boomerang, un efecto dominó de creaciones de años atrás o meses atrás o días atrás de los pensamientos que elegiste traer a encarnar. Y como estabas en automático, pues estás cosechando, papá. Estás cosechando todavía lo que sembraste en meses atrás. Entonces, por eso es importante que empecemos selectivamente ahora, conscientemente, qué es lo que vamos a cosechar a partir de hoy, a partir de los días que vienen, los meses que vienen, los años que vienen. Entonces ahí es donde hacemos el switch, ahí es donde acontecen los cambios reales. Entonces, todo es muy importante que no te desesperes, que no entres en desespero, que estás haciendo estas técnicas que te estoy mostrando y que pasó un mes y que no ha pasado todavía. Recuerda que parte de sostener tu elección es que todos los días lo vuelves a elegir. Y que todos los días lo vuelves a elegir es no dudar de que va a acontecer así como lo estás eligiendo. Y cuando ya acontezca y se convierte en una experiencia, y si no fue tan agradable como lo elegiste, pues puedes volver a elegir, no hay problema. Siempre puedes volver a elegir porque la elección siempre va a estar disponible para ti. Siempre lo ha estado. Solo que antes elegías desde el inconsciente, desde el piloto automático. Ahora lo estás haciendo dándote cuenta, siendo consciente. Entonces, para manifestar también implica convertirnos en alguien capaz de reconocer y sostener la posibilidad. Tenemos que convertirnos en esa identidad que lo sostiene. ¿Cómo? Creyendo que es posible, que es una verdad en mí, que ya soy eso. Entonces, la técnica de la impregnación metacognitiva del deseo es observarlo primero en el campo mental, ¿ok? Ese sería el paso 1. Lo observo en mi campo mental. No lo corrijo, no lo rechazo, no lo juzgo, simplemente lo reconozco, que está ahí disponible, que ya está creado, que es una posibilidad en mi campo. Si no es una calidad de pensamiento que quiero traer a la realidad, lo dejo pasar. Y ese reconocimiento es importante, porque desde ahí acabo de establecer al observador y ese observador se va a convertir en el operador. Entonces reconozco el pensamiento, lo observo y desde el cuerpo, que es el operador, lo traigo. Entonces ahí puedes respirar. La respiración me ayuda a volver al cuerpo. Entonces cuando lo traigo al cuerpo ya lo estoy impregnando en mí. Introduzco el deseo. Ahora lo traigo a la mente y ya no lo traigo como una sola cosa, sino como algo que ya va a suceder. Entonces represento mentalmente el resultado.
Y ahí es donde puede que sí se vea una imagen, un símbolo, un color, un número, una escena, una palabra. O puede que simplemente sea un saber, una información, un saber como clarisapiencia, que no vi nada, no escuché nada, no, pero lo sé. Entonces lo importante es que para ti represente algo claramente como una posibilidad que estás eligiendo. Y ahora lo observas, no lo corriges, no lo rechazas, no lo persigues, no preguntas, ay, sí, sí, que así sea, amén, o no haces una plegaria. Simplemente lo miras y lo eliges. Y desde ahí lo observas y desde ahí prestas tu atención sostenida y no pones atención en el cómo, lo dejas pasar. Si te viene la mente, te tira ahí, ¿cómo le vas a hacer? Y cómo lo dejas pasar y sigues sosteniendo tu deseo. Dejas pasar los pensamientos del cómo, dejas pasar los pensamientos de que y si no funciona, y si no lo tengo, no. Lo dejas pasar y sigues sosteniendo aquello que quieres elegir. Y utilizas la metacognición y dices internamente, estoy observando una predicción del avatar. Solamente son predicciones y los dejas pasar. Y luego desde ahí sigues sin discutir, sigues observando y regresas a la posibilidad que estás eligiendo. Es fundamental que regreses a la posibilidad cuando te tire esas probabilidades o esas predicciones tu cerebro. Y luego después, para impregnar el deseo, que es el paso número 4, pues no necesariamente necesitas una emoción intensa o una creencia muy forzarla, la creencia, no. Simplemente permite que esa posibilidad que eligiste se naturalice. Entonces ahí tú le vas a dar a tu cerebro una memoria de que sí se puede. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del pay de manzana y volvemos al ejemplo de crear tu propio negocio. Si tú trabajas ya para alguien en una repostería, un ejemplo, y quieres dejar de trabajar y hacer tu propio negocio, hacerte autónomo, y tienes la idea de tu pay de manzana único en forma de corazón, pues entonces recuérdale a tu cerebro que sí es posible porque tu patrón ya lo hace, tu jefe ya lo hizo. O recuérdale a alguien. Recuérdale, no sé, las galletas Crumble, la marca Crumble. No, para ellos fue posible. Recuérdale, a lo mejor familiariza a tu cerebro donde estés ahí, pensándolo, trayéndolo, impregnándolo. Recuérdale a tu cerebro. ¿Quién lo hizo ya? Hay alguien que ya lo haya hecho, del cual tú te acuerdes, o alguien que admires en ese mundo de la repostería. Entonces, si fuese en otro contexto, en otro ejemplo, no sé, ganarte un premio. Están rifando una camioneta y es la camioneta que a ti te gustaría. Entonces, bueno, impregna a tu cerebro de que tú vas a ser el ganador de esa camioneta y recuérdale que a lo mejor hubo alguien en tu niñez que tú te acuerdas que se ganó un premio. O no sé, recuérdale que no sé, hace poquito alguien se ganó la lotería y se ganó no sé cuántos millones. Que es posible, que existe, que alguien ya lo hizo. Entonces eso va a hacer que tu mente lo asocie con que es posible y que si es posible para alguien, también es posible para ti, que existe. No solamente en lo etéreo, en ese campo, en esa latiz morfológica, sino que también existe en la realidad, que alguien ya lo experimentó, que alguien ya lo vivió. Entonces eso lo hace que tu cerebro, en esas conexiones neuronales nuevas que está creando, que está haciendo, lo haga como, ok, lo vuelva natural para ti, lo vuelva posible para ti. Y eso hace que se vaya a convertir en una experiencia también para ti. Entonces, ese sería el impregnar el deseo en el campo. No necesito conocer todos los pasos, no necesito saber cómo, no necesito saber cómo va a pasar. Mi única chamba es impregnarlo. Es primero saber qué estoy eligiendo, qué deseo tengo. Segundo, entrar a la metacognición, observar el pensamiento. ¿Qué hay detrás de todo eso?
¿Qué predicciones me tira mi cerebro que me están hackeando el que no suceda? Y ahí también yo puedo empezar a hackearlo dándole predicciones o dándole, recordándole que ya alguien más lo hizo y que sí fue posible para ellos en experiencia, en vivencia. Y de ahí me convierto en ese observador que es el operador que lo va a traer al cuerpo, impregnándolo en mi campo morfológico. Me conecto, me salen los filamentos, me conecto con esa posibilidad en esa matriz y luego lo traigo aquí. Lo traigo, lo imagino, lo trato de sentir o lo sé que lo traje y que va a ser así. Y sostengo mi deseo, sostengo lo que acabo de observar desde la metacognición y desde impregnar el campo morfológico, lo sostengo al no dudar. Ahora, la parte 5 sería soltarlo, sería desprenderme de lo que acabo de crear. De todos estos pasos que acabamos de hacer, me desprendo de eso. No paso las siguientes 8 horas y ya vendrá. ¿Y cómo será? Y ahí ando desesperada. ¿Y cuándo sucede? Pero ya pasó una semana. O sea, me desprendo de el resultado, de el timing, del cómo. Me desprendo de eso, pero sigo alerta a las señales. O sea, no ando proactivamente buscando el cómo, pero estoy alerta de que puede que se me presente una oportunidad, de que alguien me llame, de que algo suceda para que esa experiencia ya sea palpable, ya esté aquí. No le quito el awareness, pero no me apego a un resultado. No me apego a que solamente de una sola forma puede pasar, porque entonces voy a encasillar mi creación y entonces ahí ya no la voy a hacer vivible, porque entonces solamente estoy concluyendo que solo así puede pasar. Necesito dejar ese espacio abierto de que el universo, la latiz, yo misma, mi supraconsciencia, el creador, Dios, como tú lo llames, me sorprenda con una manera distinta. Ahora, si pasa de la forma en que yo predije que iba a pasar, pues qué padre, pero hay muchas otras maneras en que puede suceder, en el cómo. Entonces yo no me aferro al cómo, ni al timing de cuándo, ni en el cuándo, ni en el cómo, para darle espacio a la creación a que me sorprenda. Entonces estoy alerta a las señales, pero no me apego no me clavo en la textura y no me apego a un resultado, a una hora, a un día. No me apego al cuándo ni al cómo, pero estoy alerta a lo que pueda suceder. Sin desespero, sin impaciencia, sin dudar, porque confío tanto en mí misma y en mi capacidad de crear y en que todo lo que elijo se materializa, que entonces no doy espacio a ese tipo de creación, no doy espacio a dudas, no doy espacio a esa calidad de pensamientos. Los observo y los dejo pasar y sigo sosteniendo mi certeza, mi seguridad, mi confianza en mi poder personal, en mi capacidad de crear. Entonces, de nuevo, vamos a repasar, ya para cerrar. Recuerden cómo va la secuencia. Paso 1, observo. Paso 2, elijo desde lo que estoy observando en ese campo de posibilidad. ¿Qué elijo? Entonces, después impregno, saco mis filamentos, me vinculo con aquella posibilidad que quiero impregnar y luego lo suelto, me desapego, me suelto el cómo, el cuándo, el dónde, lo suelto. Reconozco que es posible para mí y actúo en coherencia. Actúo en coherencia. ¿Con qué es actuar en coherencia? Es que si se me muestra, llámale a fulanito porque es en coherencia con aquello que impregné. Llámale a fulanito porque él puede ser, él puede ayudarte con esa conexión de alguien que puede comprarte esos pies de manzana. Entonces te va a ir revelando el cómo después de que soltaste.
Entonces ahí es donde te mueves con la energía. Te vas moviendo a conforme se te vaya mostrando. Actúa en coherencia. Entonces observo, elijo, impregno, suelto, reconozco y actúo en coherencia. Oye, si se me dice llámale a fulano y no le llamo, entonces ahí también estoy siendo yo misma el obstáculo de lo que impregné, de lo que quiero crear, es parte de traerlo a la luz, el actuar. Y así, paso 1 observas, paso 2 eliges la posibilidad, paso 3 lo impregnas, te conectas con tus filamentos, te vinculas, lo traes al cuerpo, lo sueltas, sueltas el don del cómo y el cuándo, reconoces que es una verdad para ti, que va a acontecer y actúas en coherencia. Y se va a volver una experiencia, sí o sí. Entonces ahí ya no necesitas convertir cada pensamiento negativo en positivo, no necesitas estar afirme y afirme y afirme, simplemente confías en que se muestre el siguiente paso y vas actuando conforme a tu elección y a que ya lo impregnaste y aquí ya sabes que ya es una verdad en ti, que ya está pasando, que ya está sucediendo. Entonces ahí aprendes a reconocer que tus pensamientos son automáticos y los sacas del automático y ahí ya lo traes a la luz conscientemente. Entonces aquí te hago esta pregunta: ¿qué posibilidad elegirías impregnar hoy si supieras que no necesitas conocer todavía el camino, el cómo, el dónde, el cuándo? Simplemente, ¿qué posibilidad eliges? ¿Cuál es tu elección? Desde la conciencia, ¿qué va a crear más en tu vida? Y siempre elige desde qué va a crear más, qué va a expandir tu vida, qué va a expandir tu creación, qué va a crear más. Y esa es la posibilidad que eliges, desde qué va a crear más. Ya no desde la reacción automática, sino desde ese observador que se convierte en operador. Porque el operador aprende a reconocer que la realidad, que en tu realidad es posible, que es una verdad para ti. Así que bueno, esta fue la técnica de impregnar el campo morfológico usando la metacognición. Es una técnica, como les digo, que yo la he utilizado, que me es un poquito también más fácil de combinarla con las otras técnicas que les enseñé en la parte 1. Si combinas esto con el autoconcepto, con afirmaciones robóticas, con audios en la mañana y en la noche, imagínate, combinas todo esto, no hay cómo no tengas resultados, no hay cómo no tengas cambios palpables, experiencias más chingonas, más expansivas en tu realidad. No hay cómo no te conviertas en un operador, en un mago manifestador súper chingón de la creación de tu vida. No hay cómo. Entonces aquí te estoy dejando todas las técnicas para que te pongas con manos a la obra, para que te pongas en la creación de tu vida, para que elijas conscientemente y para que puedes empezar con cositas, detallitos que no sean tan grandes para ti. Puedes empezar con cositas chiquitas y te vas dando tus propias probaditas, vas viendo que funciona y más vas a querer y más vas a querer y más lo vas a empezar a naturalizar en ti y te vas a dar cuenta cada vez del poder que eres y lo vas a ir expandiendo, lo vas a hacer únicamente como solo tú lo harías. Así que esto fue la técnica de manifestación parte número 2 y espero que hayas resonado con esta información. Si te gustó, si te expandió, si creó más, no te olvides de darme un like, de hacer hype el vídeo, hipéalo, compártelo con tu familia, con quien tú quieras. Dale like al video para que llegue a muchas más personas. Así, de esta manera apoyas mucho a mi canal y a esta información. Y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Así que sigan manifestando, sigan creando, practiquen, experimenten, jueguen y sobre todo
Sean muy, muy felices. Hasta la próxima.